Muy buenos días, vamos hoy con la lección número 13 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a cuál de sus respectivos significados ha de escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces, sin exceder 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte de una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que esta resistencia se manifieste, recuerda que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto, de una clase que aún no puedes reconocer por ser todavía muy inexperto. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Comentarios. Esta lección es una continuación de la de ayer.
Aquí añade una emoción, que es el temor que nos engendra un mundo sin significado. En el contexto de un curso de milagros, y esto quiero explicarlo claramente porque quizá hay personas que esta es su primera vez, es su primer acercamiento al curso y tal vez no lo saben. Contrario a lo que se nos enseñó en la religión católica, para el curso de milagros, este mundo no fue creado por Dios. Este mundo fue una fabricación del sistema de pensamiento del ego, que es el sistema que cree en la separación. Cree que algo hicimos mal contra Dios y desde entonces Dios nos expulsó de ese supuesto paraíso y nosotros, bueno, el ego fabrica todo un sistema de pensamiento donde esconderse de Dios. Fabrica el mundo, fabrica el tiempo y por último fabrica los cuerpos. Entonces, vemos un mundo sin significado porque todo lo que Dios no ha creado no tiene significado, porque no es real. Si nosotros estamos en un cuerpo, significa que en algún momento en nuestra conciencia decidimos creer en la separación de Dios, en la separación del amor. El mismo curso nos explica en el texto que esto realmente nunca ocurrió, pero el Hijo de Dios se olvidó reír de esta idea loca y se la creyó. Y por lo tanto, hizo real una ilusión, una fantasía. Desde el momento que nosotros estamos en un cuerpo y estamos en el mundo, nos creemos individuos separados de Dios. Desde un sistema de pensamiento que no tiene significado, porque ya lo estuvimos viendo en lecciones anteriores, que nuestros pensamientos no significan nada. Obviamente, si nuestros pensamientos no significan nada, el mundo que vemos tampoco significa nada. Cuando la lección habla de la competencia entre Dios y el ego, en realidad el que compite es el ego, porque Dios no tiene la necesidad de competir con nadie. Es más, para Dios, nada de esto está sucediendo. Esto solamente sucede en una parte de la mente del Hijo de Dios que se cree separado de su fuente. ¿Ves? Todo esto es un sueño, es una fantasía. Dios no tiene que competir por nada, pero el ego tiene que llenar ese vacío resultante de creerse separado de su creador. Es difícil encontrarle significado a un mundo que no es real desde un pensamiento que no es real. Y obviamente eso nos engendra temor. Entonces, Jesús dice al final de la lección que no intentes entender esto ahora, que todavía eres muy inexperto. Esto se va profundizando mucho más en el texto, en los capítulos del curso. Pero en este punto, en el día número 13, no le des muchas vueltas
a los conceptos que aquí estamos explicando. Simplemente haz lo que se te pide. Empieza con los ojos cerrados y repite para tus adentros la idea: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Después, abre los ojos, mira a tu alrededor y ve repitiendo la misma idea. Recuerda que no hay jerarquía de importancia de las cosas que ves. Todo lo que vemos es la misma ilusión. No hay ilusiones más importantes que otras. No hay ilusiones más grandes y otras más pequeñas. Todas tienen la misma categoría. Todas son falsas. Entonces, una vez que termina el minuto, vuelves a cerrar los ojos y terminas con: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Es importante señalar aquí que nosotros, cuando encarnamos en un cuerpo y venimos a este mundo, venimos con una configuración por defecto de fábrica, que es el sistema de pensamiento del ego, el sistema de pensamiento del miedo. Tenemos una cierta referencia de Dios que la mayoría de nosotros hemos aprendido en la religión. ¿Y qué sucede? El Dios que aprendemos en la religión es este Dios castigador, justiciero, juez, que te va a mandar al cielo o al infierno según te portes. Ese no es el Dios que nos enseña un curso de milagros. Entonces, el Dios de la religión contribuye a esa imagen que tenemos y a ese sentimiento de que Dios está fuera de nosotros. Eso contribuye a la idea de separación. Pero nada que ver. Dios nunca nos expulsó de ninguna parte porque es un Padre amoroso que no haría eso jamás por una simple travesura de su Hijo. El Dios real es un Dios de amor que solo conoce el amor y que no juzga ni condena. Para que nos quede claro. Por lo tanto, Dios no está fuera de ti y tú no eres un individuo separado. Al contrario, tú eres una extensión del amor de Dios. Por lo tanto, aunque el ego se sienta en competencia con Dios, nosotros, como esa mente tomadora de decisiones, en algún momento hemos de decidir qué sistema de pensamiento vamos a abrazar, si el del amor o el del miedo. Esta lección es intensa, pero les voy a pedir que no se involucren mucho en tratar de entender los conceptos en este momento. Repito, hagan lo que se les pide y no traten de entenderlo todo ahora. Más adelante, con el devenir de las lecciones, con el estudio del texto, irán entendiendo más profundamente de qué estamos hablando. No se agobien, no se angustien, no se me estresen, por favor. ¿Vale? Nos escuchamos mañana. Como cada día, les deseo que tengan una jornada repleta de milagros en sus mentes.